Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Qué gusto estar de vuelta con todos ustedes, la verdad los extrañé de corazón. Y en esta ocasión vamos a ver algo diferente, vamos a ver los mensajes de tus arcángeles. Pero lo nuevo es que vamos a ver también los retos que vienen para ti de ahora en adelante y las bendiciones que te va a estar llegando a tu vida. Esto y mucho más en esta lectura, así es que quédate conmigo hasta el final para que recibas todos estos mensajes y se activen en tu vida de ahora en adelante. El arcángel que te acompaña de ahora en adelante es el arcángel Rafael. Representa la carta del 6 de copas y habla de una conexión muy fuerte en estos instantes que se está activando con tu niña, con tu niño interior. Una conexión muy fuerte también donde es importante recordar y conectar con tus sueños y anhelos de tu infancia. Hay algunos de ustedes que tal vez estás preguntándote ¿y cuál es el camino que debo de seguir? ¿Qué es lo siguiente para mi vida? ¿Estoy preparado para la siguiente etapa? Y me están indicando tus guías en estos instantes que lo siguiente, lo que viene para ti, es una misión. Y la misión es recordar cuál era uno de tus grandes sueños durante tu infancia. Porque de ahora en adelante es el momento para poder darlo todo y empezar a trabajar en llegar a cumplir ese sueño. ¡Qué belleza! Esta energía también me está indicando el arcángel Rafael de que vas a sentir ahora cómo las cosas es más fácil para ti comunicarte con nuevas personas. Me está indicando también de que va a ser mucho más fácil para ti el poder conectar, hacer nuevas amistades, donde esto te va a permitir a ti ampliar muchísimo más tu círculo. Y eso te va a llenar de muchísima energía positiva, de nuevas experiencias y de un gran aprendizaje para ti. ¡Wow! ¡Qué belleza de mensaje! Así que manténme al tanto ahí en los comentarios y también en mis redes sociales. ¿Qué más? Vamos a ver tus energías, tu mente, pensamiento, corazón. Mira, te sale inmediatamente la carta de la aventura. Y fíjate cómo tienes esta energía aquí del bosque fuerte a tu alrededor. Así como cuando alguien explora, como cuando en tu infancia estás conociendo algo nuevo, estás explorando, estás descubriendo nuevos lugares. Siento que esa va a ser parte también de la energía que se va a estar activando contigo. Esa como curiosidad de ver qué hay más allá, de explorar nuevos lugares. Vas a estar conectando, Piscis, con esa nueva fuerza dentro de ti. Y me llama y marca mucho la atención esa energía así de explorar, de conocer nuevos lugares. Esa energía de curiosidad. ¿Por qué pasa esto? De aprender. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sabes que en algunas ocasiones los niños cuando están aprendiendo a hablar siempre preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esa energía es la que siento exactamente ahora para ti. Ahora de adultos para ti. Pero esa es esa energía con la cual tú vas a estar aprendiendo. Hay algo grande para ti que te está esperando. ¡Wow! Vamos a ver la energía de tu corazón, sentimientos, emociones, pasiones por la vida. ¿Qué mensaje hay allí para ti? Y luego viene la parte dura, la parte de los retos. Así es que estate conmigo aquí. Bien, en el corazón tienes la carta del rayo. Esto representa la carta de la torre. Y fíjate que estás preparándote para una nueva aventura, estás preparándote para cumplir sueños que habías dejado a un lado, sueños que tal vez tú habías dicho, no, esto lo voy a dejar a un lado, esto tal vez no me va a ayudar para nada en mi vida, cuando es algo que verdaderamente quieres hacer. Con esta carta del rayo o la torre en el corazón, sentimientos, emociones y pasiones, veo que muy pronto algo te va a dejar de gustar o alguien te va a dejar de gustar. Como si sintieras tal vez que esa llama o esa pasión por el trabajo que tienes, o esa llama o esa pasión por la pareja que tienes, se empieza a difuminar. Y tú dices, hay algo más que quiero explorar, hay algo más que quiero conocer, hay otro tipo de trabajo que me llama mucho más la atención. Y eso es lo que vas a estar trabajando, eso es lo que te vas a estar aventurando, eso es lo que vas a estar buscando. ¿Sabes? Y con esta carta del rayo también me están indicando que tienes que darte permiso de cambiar de opinión. Porque tal vez tienes personas a tu alrededor diciéndote como que, bueno, decídete, define, ¿qué es lo que quieres? Esto o lo otro, aquí o para allá. Y tú estás como que, uy, calma, no me presiones, déjame ser, quiero explorar, todavía no sé, pues no sé. ¿Sabes? Hay alguien que podría también estar esperando una decisión tuya, una respuesta tuya. Y si honestamente no sabes, no tienes una respuesta todavía, o estás tratando de
definir cuál es el siguiente paso, díselo a sí mismo. Aún no tengo una respuesta para ti. ¿Y cuándo los aten? ¿Y cuándo los aten? Pues no sé. Tengo la respuesta cuando la tengo, ¿sabes? Porque hay ciertas energías de personas a tu alrededor como que eso les genera cierta inestabilidad y necesitan de alguna manera u otra saber. Hay personas a tu lado que necesitan tener conocimiento de cuál es lo que va a pasar, porque si no se crean mucha ansiedad. Pues tal vez puede ser tú también, ¿eh? Vamos a ver ahora cuáles son los retos que vienen para ti, las dificultades que se te pueden presentar de ahora en adelante. Recuerda que todo esto no puede pasar en una semana, pero ya estas energías están activadas para ti. Y esto es para que puedas evitarlo, saber cómo manejar estas situaciones. A ver, ¿cuál es uno de los retos que te va a presentar la vida? Viene el reto de la receptividad. ¡Wow! ¿Y te aparece esto como dificultad o como reto? Lo que te indica de que te va a costar un poco de trabajo ponerte en los pies o en los zapatos de otra persona, mejor dicho. Te va a costar poder comprender la opinión o esa energía de empatía. Va a estar un poquito difícil de acceder para ti. Pues tienes la energía de receptividad, que es la energía de recibir. Donde también podría estarte indicando, ahora que tus guías mencionan esa frase, esa palabra, recibir, de que te puede estar costando un poquito abrir las manos y recibir ayuda o pedir ayuda. Y ese va a ser el reto para ti. Si el reto para ti es que tal vez no quieras pedir ayuda, ¿cómo lo resuelves? Fácil. Lo que pasa es que nosotros nos creamos toda una película de terror en la cabeza y las cosas se resuelven fáciles. Si necesitas ayuda, pero no te atreves a pedirla, ¿cómo se resuelve eso? Adivina, pidiendo ayuda. Sencillo. Suena mucho más fácil decirlo que tomar acción en ese aspecto. Lo comprendo y tienes toda la razón. Pero la respuesta, por lo general, son fáciles, sencillas. Nos cuesta a nosotros tomar esas decisiones. Principalmente por todas las películas que nos creamos en la cabeza de qué es lo que va a pasar y hago esto y le pido esto a esta persona y después me va a decir esto y después me va a pedir algo a mí. Entonces, cuidado con esa energía. Atentos también que esto podría estarte indicando de que hay personas que les cuesta o tienen dificultad de ponerse en tus zapatos y entenderte, comprenderte, apreciarte y amarte. Pues les cuesta ver las cosas desde tu punto de vista. También puede funcionar de esa manera, puede ser viceversa. A ver, ¿cuál es el siguiente reto que se te puede presentar también? Vamos a ver para ti. ¡Wow! Te sale el reto de la madurez. ¿Y eso qué significa? Energías de unas personas que todavía tal vez no se sientan preparadas. Personas con energías de inmadurez a tu alrededor, a estar aquí en esta posición del reto. Que eso hay que analizarlo bastante bien para cada uno de ustedes, para un grupo de ustedes. Eso podría ser de que te toca manejarte, establecerte, contactar con personas inmaduras. Te toca trabajar con gente inmadura. Codearte con gente que mentalmente tal vez no está preparada para una conversación importante o profunda. Wow, mira, me acaban de colocar también una imagen como si de alguna forma u otra te tocara trabajar con, tal vez enseñando, dando clases, tutorías o clases en algún lugar a niños, a niñas que estén estudiando. Y eso va a ser un reto para ti. Tal vez eso viene con un reto de paciencia. Fíjate que justo al comienzo de esta lectura te hablé de que por lo general los niños, las niñas cuando están pequeños siempre preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y ahora justamente te sale esa energía de que vas a estar como un reto manejándote con personas que tal vez están un poco inmaduras, con niños, niñas que están estudiando y tal vez te corresponde a ti enseñarles algo. Pueden ser también tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Y ese va a ser un gran reto para ti de paciencia. Un gran reto para ti con conectar con estas energías. Tal vez estás trabajando en un colegio y de repente te asigna o te corresponde cubrir unos grados más pequeños. Y es algo que tal vez no habías hecho. Aquí hay una gran revelación, hay algo grande que vas a estar descubriendo de tu vida, de ti, de lo que realmente quieres hacer. ¡Wow! Y como te digo, no tiene necesariamente que ser exactamente que vas a empezar a dar clases y tal vez tú no tienes nada que ver con la educación. Es porque entonces podrías estar manejándote con personas inmaduras a tu alrededor y ese va a ser el reto para ti. Recuerden que también parte del reto es ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Y ahí marca muy bien esa energía. ¿Cómo lo resuelves?
Otra vez, teniendo paciencia. Sencillo. ¿Cuál es el siguiente reto que viene para ti? La carta de la transformación. ¡Wow! Mira esta energía, qué poderosa. La dificultad o el reto que vas a tener es poder transformar las energías negativas en energías positivas. Y cuando me salió esta carta, lo primero que colocaron tus guías en mi mente fue una energía en donde esa transformación hace referencia a dejar algo atrás que ya no te hace feliz. Y la dificultad que vas a tener es soltar, transformarte, crecer. Hay una energía fuerte también aquí de una persona que tal vez en tu vida no quiere crecer. No está aceptando responsabilidades. Como te indico, con mucho respeto y mucho amor, podría ser referente a ti. Como podría estarte indicándote que hay personas en tu vida que no están aceptando responsabilidades, que no quieren crecer. Y te corresponde entonces a ti empezar a transformar esa energía y tú decir, pues bueno, les va a tocar crecer, les va a tocar tomar responsabilidades, les va a tocar ahora a ustedes encargarse de esto. Yo no puedo continuar con esta energía. Hay algo de eso, ¿eh? Te estás resistiendo a algún cambio, te estás resistiendo a alguna transformación, o una persona en tu vida se está resistiendo a ese cambio, a esa transformación. Y la dinámica que tienes actualmente en el trabajo, con una persona en el amor, con unos hijos, con un nieto, con unos sobrinos, con una amistad, como resuena esto contigo, que es de una persona inmadura, que no quiere tomar responsabilidades, no está funcionando. Ya llegó el límite en el cual el universo te está poniendo presión para que cierres ese ciclo. No puedes continuar en eso. Y te va a doler porque esta es una persona que tú amas, que tú quieres mucho, hijos, familiares, sobrinos, nietos. Pero de lo contrario, como dice por allí una frase, no le estás enseñando a pescar o buscar su propia comida. El día que tú no estés, esa persona no va a saber cómo pescar su propio alimento. ¿Sabes? No es literal, obviamente. Te estoy hablando con una analogía ahí, ¿eh? Bueno. Vamos a ver ahora las grandes bendiciones que vienen para ti. Recuerda que en mis lecturas yo siempre te digo las cosas buenas y las cosas no tan buenas que necesitas escuchar para trabajarlas. Pues en la medida en la que esto lo trabajes, lo sanas. Y en la medida que lo sanas, cierras ese ciclo. Bien, las bendiciones que vienen para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Dale clic ahí, suscríbete, para que puedas recibir estos y muchos más videos aquí en mi canal. Mira, la carta del maestro. Esa va a ser una gran bendición para ti. Y fíjate que justamente te estoy hablando como de algo con educación, de enseñarles tal vez a niños, a niñas, a jóvenes que tengan un grado de inmadurez, porque es normal en el proceso de crecimiento. Y justamente la bendición te sale la carta del maestro. ¡Wow! Con esto también me están indicando, me colocan tus guías la palabra vocación. Vas a estar descubriendo tu verdadera vocación. Y eso tal vez no tenga absolutamente nada que ver con educación y con enseñar, como te digo, ¿eh? Te estoy hablando en general. Para algunos de ustedes sí es específicamente así de directo a lo de educación, enseñarle a alguien. Para otros tiene que ver más que todo como descubrir lo que verdaderamente a ti te apasiona, la vocación que realmente tú tienes. Y no puedo evitar, una vez que veo esta carta, escuchar la frase que me dan tus guías de que una vez, sabes, es una frase clásica, que una vez que el alumno se encuentra listo, el maestro o la maestra aparece. Así te veo. Esa es la gran bendición. Vas a estar aprendiendo de alguien grande. Mira, me colocan la imagen así, es como una referencia, esto no es así. Imagínate que tú eres una persona que le encanta escribir, componer o escribir poesía o novelas. Y viene una persona que es alguien, una leyenda, una persona súper reconocida en el campo que a ti te interesa. Y tú vas a tener la oportunidad de hacer algún tipo de internado, algún tipo de pasantía, de conocer a esa persona, de tal vez recibir consejos de esa persona, algún tipo de tutoría de parte de esa persona, algún tipo de asesoría o consejos, ¿sabes? Imagínate que a ti te encanta pintar y tienes la posibilidad de conocer a un pintor actual, por supuesto, que esté la pintora o el pintor vivo, de conocerlo, conocer su obra, que critique tu obra y que te dé algunos tips. Eso lo vas a hacer. Te voy a decir lo que me colocan. Es como si conocieras a Miguel Ángel, el pintor,
y te diera consejos de pintura. Obviamente no vas a conocer a Miguel Ángel, es un ejemplo, pero es la referencia que me ponen. Que vas a conocer a una persona, a un maestro que tú admiras, que te va a dar consejos. Y en todo campo y en todo ámbito. Solamente ese fue un ejemplo, lo de la pintura. Puede ser que tal vez es con poesías. Si conoces a alguien en el ámbito de poesía, tal vez tú tienes algo que ver con dirigir cámaras. Conoces a alguien, un director de cámara. Conoces a un director de cine que te va a dar tips, que te va a dar consejos. Un actor, una actriz que te inspira. Pues tienes una oportunidad de conocerla, de recibir como instrucciones un masterclass. Eso, vas a recibir un masterclass. ¿Te gusta el tarot? Pues te vas a entrevistar con una persona que tú amas y respetas en el aspecto del tarot, del coaching. Esa es la energía, recibir algún tipo de conexión con esa persona, instrucciones de esa persona, guía de parte de esa persona que tú admiras. ¡Oh, qué belleza! Vamos a ver cuál va a ser la siguiente bendición para ti. Y como siempre te digo, esto no sucede toda esta semana. Pues no, obviamente no va a caber toda la semana para todo esto. Esto se va desarrollando de aquí en adelante. La otra bendición que tienes es la carta del florecimiento. Mira como uno de los retos era la madurez, en este aspecto era la inmadurez, por el que está de este lado. Y ahora, para la bendición, tienes el florecimiento, el crecimiento. Llega ese momento en que se dice, ahora sí estoy lista, ahora sí estoy listo, ahora estoy creciendo, estoy madurando. Y esa va a ser esa energía. Pues yo te veo a ti como pasando por todo ese proceso, como donde tienes la oportunidad de ver a personas o a ti en ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, de madurar, ¿sabes? Toda esa etapa, nacer, crecer, educarse, vivir, casarse, y seguir todos esos procesos o emprender, hacer tus negocios, lo que sea, como aplique para ti. Entonces siento que vas a tener esa habilidad de poder crear esto en tu vida o verlo. ¡Wow! De otra manera, esta carta del florecimiento te está indicando de que una de las grandes bendiciones que tienes es que tu vida va a empezar a abrirse, a desarrollarse. ¿Sabes? Así como cuando una flor empieza a abrirse, está en la mejor época y el momento de su vida. Y eso es lo que viene para ti. Tu prime. ¿Cómo se diría prime? ¿Sabes? Como así como el prime time. Viene el prime de tu vida. La mejor etapa, el mejor momento. Viene ese momento para ti. ¿Cuál es la siguiente bendición que viene para ti? Oye, están fuertísimas estas bendiciones, ¿ah? Tus sueños se van a hacer realidad. Algo que tú has anhelado, algo que tú has soñado desde tu infancia, se concreta, se manifiesta para ti con esta carta tan espectacular. Uy, me dicen que vas a dejar de ser un espectador más y ahora te corresponde a ti tomar el protagonista. ¡Opa! ¡Oye! Buenísima esa energía para ti. Vamos a ver qué otro mensaje general te están enviando en estos instantes. Recuerda conectar conmigo también en mis redes sociales @jtarot7. Estoy en todos lados, Twitter, Instagram, TikTok. Pues por allá estoy haciendo también dinámicas y estoy publicando videos adicionales casi todos los días, donde puedes recibir mensajes también de tus guías. Mira, la carta del sol, qué belleza. Y mira los niños ahí, el niño ahí. Alegría, felicidad, ese momento de brillar, ese momento de florecer, está en la vuelta de la esquina para tu vida. No lo bloquees más, no resistas más estas bendiciones. Y me están indicando que aunque tú no quieras, Dios, el universo, tus ángeles, en los que tú creas, te va a abrir las puertas del éxito y va a derrumbar cualquier tipo de energía negativa, cualquier tipo de energía de pesimismo que estabas teniendo. Mira, justamente lo tumba la carta del emperador. Pues que con esa energía vas a levantar esos bloqueos. Por eso te digo, quieras o no quieras recibir estas bendiciones o avance, Dios, el universo, dice, aquí están. Porque las mereces. Porque las necesitas en tu vida con esa carta del emperador. Uy. Y vuelve a caer la carta de la torre. Recuerdas que también te salió al inicio de esta lectura. ¿Y eso qué te está indicando? De que es el momento de que las cosas que no están funcionando en tu vida se derrumben y salgan de tu camino. Tienes que prepararte porque vas a estar experimentando una gran limpieza energética. Personas que tal vez o situaciones que se van a estar alejando de ti, pero todo con el propósito de tu crecimiento. ¿Cuáles son los números de la suerte para tu vida? Tienes el número 11, puede ser el 10 o el 01, porque vas a ser el número 1, la número 1.
Tienes también el 65 o el 56, tal vez sea una edad. Para otros solamente son números de la suerte si juegas a la lotería, y recuerda, si lo haces, hacerlo siempre responsablemente. El día importante para ti esta semana tienes que prestarle atención al día jueves. Muy atento a lo que puede estar sucediendo el día jueves. Y si quieres una consulta privada conmigo, recuerda visitar mi página web, jtarot7.com. En la descripción está para que puedas ver si tengo disponibilidad. Si no tengo disponibilidad, ahí te avisa cuando puedes volver a chequear, para que entonces puedas recibir un mensaje de parte de tus guías específicamente para ti. Bien, el consejo de parte del espíritu animal esta semana, el tejón. Jeje. Ya me acordé cómo se dice, porque lo leí en uno de los comentarios que me mandaron. El Badger es el tejón. Lo que pasa es que esta carta había salido la semana pasada. Bueno, larga historia. Y el espíritu del tejón te está indicando de que no tengas temor, no tengas miedo, atrévete. El número divino que te da es el número 4, estabilidad. ¿Sabes? Una mesa para que se pare firme necesita 4 patas que le brindan esa estabilidad. Y eso es exactamente lo que vas a tener. Estabilidad con este 4-4 que está aquí marcado. ¡Wow! ¡Qué belleza! Me mantienes al tanto en los comentarios de cómo se manifiesta esta energía para ti, esta lectura. Recuerda que puede tomar tiempo, así es que si más adelante sucede, igualmente aplica para ti. O si ves esta lectura en otro momento. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.